13:01. Buenas tardes con todos quienes sintonizan en este momento la señal de Ecuador TV. Les damos la bienvenida a Telediario Emisión Central. Hoy tenemos importante información nacional e internacional que compartir con cada uno de ustedes. Preste atención a nuestros titulares. El presidente de la República, Lenín Moreno, entregó junto a directivos de Banecuador ayudas económicas a los negocios ubicados en las inmediaciones de la Contraloría. Estos locales comerciales fueron saqueados en las manifestaciones. La Fiscalía y la Policía allanaron la prefectura de Pichincha como parte de las investigaciones en contra de Paola Pavón, quien es acusada por el delito de rebelión. La funcionaria fue trasladada al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Tras aproximadamente 5 meses sin sesionar, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional aprobó su cronograma de labores. El Ministerio de Turismo confirmó que del 1 al 4 de noviembre sí habrá asueto por el Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca. Durante el anterior feriado se registraron pérdidas en el sector por las manifestaciones. Y en lo internacional, Barcelona volvió a vivir una noche de disturbios y hechos violentos con la quema de una decena de vehículos y el lanzamiento de bombas Molotov contra la fuerza pública. Este jueves se sumaron cientos de estudiantes quienes están en contra de la sentencia a los líderes independentistas. En los deportes, el Club Ñañas se juega esta noche su posibilidad de seguir en la Copa Libertadores Femenina. A las 19:30 enfrenta al Club Libertad Limpeño. Arrancamos con el desarrollo de la información. El presidente de la República, Lenín Moreno, visitó a los propietarios de los locales comerciales ubicados en los alrededores de la Contraloría afectados por los saqueos durante los días de protesta aquí en Quito. Junto a directivos de Banecuador entregó créditos para que puedan reactivar sus negocios. El gobernante de la nación acudió a media mañana a una de las zonas más conflictivas de las protestas que se dieron en Quito. Constató los daños en la infraestructura del edificio de la Contraloría y visitó los negocios saqueados por los, entre comillas, manifestantes. Junto al máximo personero de Banecuador, entregó ayudas económicas para que puedan reactivar sus emprendimientos. Entró cualquier cantidad de gente, delincuentes, vándalos, ingresaron por las puertas. Durante su intervención, la máxima autoridad del país dijo que no permitirá, mientras dure su mandato, protestas que deriven en vandalismo y violencia. A eso se unieron grupos agresivos de correístas que hicieron esto. Y alertó sobre algo que en verdad le preocupa. Tengo una peligrosa alerta, y se los digo con toda sinceridad, de que gente de Quito y de las ciudades de la sierra está adquiriendo armas. Les advierto que es prohibido. Expuso que oportunamente le dirá al país quiénes están detrás y quiénes buscan el interés de beneficiarse con los subsidios a los combustibles. Ya lo sabrán en su debido momento, la gente me conoce. Según Banecuador, hasta el momento se han entregado 60 operaciones de crédito en Guayaquil, San Borondón y Quito. Javier Ceballos, Medios Públicos. Tras la denuncia del asambleísta Fabricio Villamar en contra del prefecto de Azuay por el presunto delito de rebelión, Yacu Pérez reacciona y en su defensa argumenta que fueron las bases del movimiento indígena quienes decidieron la toma del Palacio Legislativo. Pérez critica la función de la Fiscalía. El artículo 336 del Código Orgánico Integral Penal sanciona con 7 a 10 años de prisión a aquella persona que incurre en el delito de rebelión. Dicho delito configura, entre otras causales, el liderar la toma de un edificio público e impedir el normal funcionamiento del mismo. Es público y notorio que en los días en que hubo la toma de la asamblea por parte de una turba de manifestantes, se impidió el ejercicio y normal funcionamiento de la asamblea. Con este argumento, el asambleísta Fabricio Villamar presentó una denuncia en Fiscalía contra el prefecto de Azuay. La primera reacción de Yacu Pérez es que se trata de una persecución política. Cacería de brujas, porque no solamente van a iniciar procesos de rebelión en contra de Yacu Pérez, ahora van a venir en contra de nuestros dirigentes nacionales de la CONAIE, del Ecuadunari, del FUT.
afirma que responderá a la denuncia tal como lo ha hecho en otras ocasiones, acusado del mismo delito. Ya un exgobernador en el año 2000 me presentó un proceso penal por rebelión. Sustenta además que la toma de la asamblea no fue una iniciativa suya. Pensar que el dirigente es el que manipula, es el que impone, es una visión colonial en las comunidades, en el mundo campesino. Hay una pirámide invertida. Quienes deciden son las bases. Opina que tras las movilizaciones, él esperaba que Fiscalía inicie acciones contra la dirigencia de la protesta. César Tacuri Vintimilla, Medios Públicos. Y la noche de este miércoles, la Fiscalía General del Estado ejecutó el allanamiento del edificio de la Prefectura de Pichincha como parte de las investigaciones que se llevan en contra de su titular Paola Pavón, a quien se le acusa del delito de rebelión. En la operación denominada Paz intervinieron un total de 11 fiscales y un grupo de apoyo de la Policía Nacional. La noche de este miércoles, los funcionarios allanaron las instalaciones de la Prefectura de Pichincha en el centro de Quito como parte de las investigaciones que se lleva en contra de su titular Paola Pavón, a quien se le acusa del delito de rebelión. El viceprefecto Alexandro Tonelo aseguró que la entidad está prestando todas las facilidades para que se realicen las indagaciones correspondientes. Bueno, están revisando computadoras, están revisando la oficina de la prefecta, el ambiente en el cual trabajaba, nos preguntaron cómo está dispuesta la estructura organizativa del gobierno provincial en el edificio. De acuerdo a las investigaciones preliminares realizadas por la Fiscalía, se establece que las instalaciones del gobierno provincial fue utilizado como sitio de reunión de militantes afines al exmandatario Rafael Correa durante el estado de excepción. Cámaras, se está facilitando todos los registros y todas las cosas. El último martes, un juez dictó orden de detención preventiva en contra de Paola Pavón. La funcionaria cumple este periodo en una cárcel de la provincia de Cotopaxi. Su colaborador Cristian González también es procesado por este caso. El gobierno de Lenín Moreno acusa directamente a Paola Pavón de promover la instigación de personas durante las últimas manifestaciones, en las que se registraron actos vandálicos y saqueos que causaron daños a bienes privados y públicos. Juan Carlos Figueroa, Medios Públicos. Y en más de información nacional, 2 de los 54 policías que fueron secuestrados en el sector de San Miguel del Común, en el norte de Quito, se recuperan de los golpes recibidos en las manifestaciones. Uno de ellos tendrá que ser intervenido en 2 ocasiones. Ellos son parte de los 182 uniformados que atendió el hospital de la policía durante la emergencia. Intentan borrar estas imágenes de su memoria y continuar con su recuperación. Eduardo y Luis, nombres protegidos por seguridad, fueron parte de los 54 policías secuestrados que permanecieron en el estadio y la iglesia de Calderón en el norte de Quito por más de 5 horas. Que nos querían inclusive quemar, nos querían golpear, no querían atentar contra nosotros, indicando que nosotros hemos atentado contra la vida de otras personas, con lo cual no era real. Nosotros no podíamos resistirnos porque en el transcurso de la tarde había personas que llegaban ya en estado etílico, se notaba que ya llegaban solo con la maldad. Los momentos dramáticos fueron registrados en los celulares que escondieron para comunicarse y pedir sus rescates. Y de 2 en 2 nos golpearon, nos bajaron. El impacto psicológico que vivimos ese día, tanto para nosotros como para nuestras familias, en las casas estaban súper preocupados porque no sabíamos del fin que íbamos a tener. Los manifestantes les quitaron los celulares y destruyeron sus equipos para impedirles movilizarse. Desde cascos hasta las botas. 17 se quemaron ese día. 17 patrulleros totalmente destruidos, 2 UPCs quemadas. Las heridas cicatrizan poco a poco, pero Eduardo tendrá que ser intervenido por 2 ocasiones en su rostro. Tiene una fractura cerca del ojo. Tengo fracturada en 3 partes de la nariz, golpes aquí, atrás del oído, el brazo, el pecho. Fisura en las costillas, fracturado un dedo del pie, de igual manera golpeado por todo el cuerpo. Luis y Eduardo no comprenden por qué la insuscitada violencia contra ellos. Nosotros somos amigos de la comunidad. Valeria Villarruel, Medios Públicos. La Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional finalmente aprobó su plan de labores tras 5 meses sin sesionar. Sin embargo, luego de la renuncia de María José Carrión, todavía no se puede elegir al nuevo presidente. La mesa legislativa tiene pendiente el tratamiento de aproximadamente 32 proyectos de ley.
A pesar que existe un ambiente conciliador tras la renuncia de María José Carrión, en la Comisión de los Derechos de los Trabajadores todavía no logran designar al nuevo presidente. Luego de la crisis generada en el país por el paro nacional, los legisladores de la Revolución Ciudadana ya no aportarían con sus votos para que el asambleísta Fausto Terán pueda presidir la mesa. Tengo entendido que los votos de la Revolución Ciudadana se echaron para atrás en esa elección, entonces habrá que esperar que se configuren los votos para poder elegir a un nuevo presidente. Nosotros nunca hemos tenido ninguna intención de presidir la comisión ni tampoco tener una vicepresidencia. En este sentido, estamos absolutamente abiertos a conversar. Por ahora, la comisión la preside la vicepresidenta Karina Arteaga hasta que se puedan alcanzar los consensos. A pesar de ello y tras 5 meses sin sesionar, finalmente este jueves los integrantes de la mesa se reunieron para aprobar el cronograma de labores que van a llevar adelante entre el 22 de octubre y el 12 de noviembre de este año. Es trabajar, es entregarle al país todos los proyectos que están en la mesa. Esta comisión debe trabajar a doble o triple jornada para recuperar el tiempo perdido. Durante el tiempo que no se pudo instalar una sesión, el trabajo se acumuló en esta comisión. Existen varios proyectos de ley que deben ser analizados. Hay 32 proyectos de ley, 32 proyectos de ley que no se ha abocado conocimiento. El tema de la LOCEP, lo que tiene que ver con las pensiones vitalicias. Además, los legisladores de la comisión aspiran a analizar el proyecto de reformas laborales anunciado por el Ejecutivo. Que nosotros como comisión podamos tener conocimiento y participar de estas comisiones con voz y voto. Ronito Apanta, Medios Públicos. Carlos Julio Jaramillo, gerente del Banco de Desarrollo del Ecuador, informó que la entidad inyectará $100 millones en gobiernos autónomos descentralizados para trabajos de recuperación económica tras el paro nacional. En el espacio de entrevistas Primera Impresión, el gerente del Banco de Desarrollo del Ecuador, Carlos Julio Jaramillo, informó que la entidad financiera entregará $100 millones en créditos para gobiernos autónomos. Para todas estas obras de desarrollo urbano, agua potable, saneamiento, vialidad, ¿no es cierto? Equipamiento urbano como terminales terrestres, mercados, centros comerciales, en fin, un sinnúmero de proyectos que pueden ser presentados al Banco de Desarrollo. Aseguró que tras las manifestaciones recientes en el país, el Banco de Desarrollo ofrece una importante ayuda financiera para reparar los daños ocasionados. Ahora, entre octubre, noviembre y diciembre, la previsión es mover cerca de $300 millones adicionales. Además, resaltó la asesoría que el banco ofrecerá a las instituciones públicas y privadas para que los recursos beneficien a la sociedad. Para dejar un poco el asistencialismo y pasar a la asesoría, que es un rol fundamental de una banca de desarrollo, y así también poderles ayudar a que de una generación de idea pueda hacerse un proyecto y este termine siendo obra pública. Coralía Pérez, Medios Públicos. Según Petroamazonas, $48.4 millones se destinarán para remediar los daños causados por la toma de alrededor de 20 campos petroleros por parte de grupos ajenos a la operación durante las protestas. Este monto incluye $34 millones para reacondicionamiento de los campos, para lo cual se necesitarán materiales, tuberías y accesorios, en los que se invertirán $10 millones para devolver la operatividad a los pozos afectados. Para remediación ambiental se destinarán $3 millones. El experto petrolero Fernando Santos lo explica. Sí, los daños en realidad en la infraestructura petrolera son grandes, no solo de Petroamazonas, sino de las compañías privadas. Petroamazonas más o menos ha logrado restablecer su producción, las compañías privadas todavía no. Y además, cuando haga un análisis más profundo, pozo por pozo, quizás el dinero y el costo de la remediación sea mayor, porque si usted para un pozo voluntariamente, científicamente, técnicamente, es más fácil volverlo a prender, pero si lo hace abruptamente, si alguien se saca una pieza clave, realmente le complica y le daña al pozo. 13:14 y el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, mantiene reuniones con diferentes sectores en Guayaquil. Nuestro compañero Luis Alfredo Zúñiga nos tiene un informe. Buenas tardes, estoy en los exteriores del gobierno zonal de Guayaquil. Tras 4 días de la derogatoria del acuerdo 883, los diálogos entre el gobierno nacional y diferentes sectores continúan. Este jueves el vicepresidente Otto Sonnenholzner mantuvo una reunión con representantes de la Federación de Organizaciones Campesinas, quienes presentaron propuestas para proyectos agrícolas. La legalización de tierras, la comercialización, la producción, que se dé viabilidad a los proyectos tanto en el MAGAP
en el MAGAP, que se dé viabilidad los créditos. Ayer miércoles se dio la primera mesa de diálogo en Quito, donde también se presentaron parte de estas propuestas. En la cita con el vicepresidente este jueves también participaron representantes de los pueblos y nacionalidades amaru, quienes ven con buenos ojos el diálogo. Se notó voluntad política de sentarse con las organizaciones. Primera vez en la historia que un ministro se sienta y se queda más de 3 horas ahí dialogando los temas, la viabilidad de algunos proyectos en territorio. La Asociación de Negros del Ecuador también participó de esta cita, quienes presentaron proyectos comunitarios. El proyecto de agua, de riego, el proyecto de industrialización, de producción. Estas organizaciones volverán a reunirse con el vicepresidente Otto Sonnenholzner la próxima semana. Además, el segundo mandatario mantendrá diálogos hoy con la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión y con representantes de los municipios del Ecuador. Es lo que podemos informar desde los exteriores del Gobierno Nacional de Guayaquil. Ustedes con más en estudios, muy buenas tardes. Buenas tardes, Luis Alfredo, gracias por tu reporte desde el puerto principal. Y este jueves inició la audiencia preparatoria de juicio en la que la Fiscalía acusa al expresidente Rafael Correa, al ex vicepresidente Jorge Glass, al ex secretario jurídico de la presidencia Alexis Mera y otros 21 procesados por el delito de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias dentro del caso Sobornos 2012-2016. Santiago Tello nos tiene más detalles de esta información. ¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes. Así es, desde las 11:07 de la mañana inició la audiencia preparatoria de juicio en la que la Fiscalía acusa al expresidente Rafael Correa, al ex vicepresidente Jorge Glass y al exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera y otros 21 procesados por delito de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias dentro del caso Sobornos 2012-2016. En una primera etapa, la jueza de la Corte Nacional de Justicia dio paso a la intervención de la defensa de los 24 procesados para evitar vicios de procedibilidad. Previo a la audiencia, el abogado de Laura Terán, asistente de la presidencia de Rafael Correa, afirmó que su cliente ha cooperado con la justicia y que ha presentado pruebas que demuestran que Correa y Jorge Glass lideraron un esquema de sobornos en la contratación de obras públicas que sirvieron, entre otras cosas, para financiar ilegalmente al movimiento Alianza País. Escuchemos lo que dijo. El triángulo de la organización, digamos, que el Estado tenía para este tipo de manifestaciones antijurídicas, desde mi punto de vista, que era solicitar, entregar, recibir dinero y entregar para campañas electorales, deja un sabor agridulce, por no decir amargo, de cómo se manejaban las cosas en el Estado ecuatoriano. Lastimosamente, luego de eso se llega a entrever que los mismos donantes eran quienes eran beneficiarios de obras grandes en el país, vía concursos. Al respecto también se refirió la defensa del expresidente Rafael Correa. Escuchemos lo que dijo. La doctora Camacho ha excedido los plazos de la instrucción fiscal, es decir, a mi consideración ha actuado contra norma expresa, ha adelantado criterios. Hasta el momento han intervenido 7 de los 24 procesados, después del paso que dio la jueza Daniela Camacho para que ellos intervengan y así evitar lo que ha dicho vicios de procedibilidad. Nosotros les mantendremos al tanto de esta audiencia que inició en la Corte Nacional de Justicia, donde inició la etapa preparatoria de juicio contra el expresidente Rafael Correa, Jorge Glass y otros 23 procesados por el caso Sobornos 2012-2016. Continuamos con ustedes en estudios, compañeros. Muchas gracias, Santiago, por tu reporte. Estaremos pendientes de las noticias que se generan en la Corte Nacional de Justicia hasta esta hora. Son las 13:20 y llegó el momento de realizar una pausa comercial, pero recuerde que usted puede seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y en Twitter como @telediarioes y por supuesto también en nuestra página web www.ecuadortv.es. Ya regresamos con más noticias nacionales aquí en su telediario.
Continuamos con más noticias. La policía antinarcóticos decomisó 1 tonelada de cocaína en 2 operativos en la costa y en la Amazonía ecuatoriana. 4 vehículos están retenidos y 5 personas procesadas. 2 operativos ejecutados por la policía antinarcóticos el mismo día dio como resultado el decomiso de un poco más de 1 tonelada de cocaína que pretendía ser movilizada desde Colombia con destino a Centroamérica y Estados Unidos. Esto es previo un análisis y una investigación de aproximadamente 2 meses de atrás. Durante la operación Arriero, ejecutada en el tramo de la vía Cotundo-Archidona, sector conocido como la Isla de los Monos en la provincia de Napo, se retuvo a Ronald Saúl A. y a Carlos Alberto M., quienes intentaban movilizar 324 kilos de cocaína. En lo que va del año, alrededor ya vamos prácticamente desarticulando 3 organizaciones dedicadas al tráfico. El mismo día, en la provincia de Esmeraldas, sector Quinindé, se ejecutó la operación Mamut 2, que dejó como resultado 157 kilos de cocaína aprehendidos, 2 vehículos incautados y 5 celulares. Jaime Edison P., Dayana Yajaira T., Wilson Fabián P., de nacionalidad ecuatoriana, fueron detenidos. Esta mercancía para estas organizaciones tenía un valor de $3.240.000 comprado en el mercado nuestro, pero este mismo producto puesto en mercados internacionales llega a un valor de $15.322.446. Según las investigaciones de la policía antinarcóticos, la droga tenía la ruta Colombia, San Lorenzo, Ecuador, Centroamérica y Estados Unidos. Juan Sarmiento, Medios Públicos. Ahora nos trasladamos a la provincia de El Oro, en donde con la finalidad de verificar que los precios de los víveres en los mercados se mantengan con normalidad, la comisaría de Machala realiza operativos de control. Evitar el cobro indebido en los productos de primera necesidad fue el objetivo del operativo sorpresa en los alrededores del mercado central de la ciudad de Machala. No, aquí en la tienda no hay ningún problema porque nosotros tenemos los mismos precios anteriores. No, todos los precios normales acá en el mercado 25 de junio, no sé, en otros mercados, ¿no? Iniciaron la inspección en el sector de las calles Juan Montalvo y Boyacá. Allí verificaron el precio de expendio de la libra de queso y cuajada, que retornó a su precio anterior, es decir, de $1.60 la libra. Teníamos que hacer operativos todos los días, periódicamente, para que se pueda restablecer el orden. El compromiso de los comerciantes es exhibir el precio de los productos en carteleras, en cada uno de los puestos. Que preferiblemente no compran a precio alto, porque el artículo 321 del COIT me da a mí la facultad como comisario, todos los comisarios, para detenerlo por la especulación. Para los consumidores, esta clase de operativos garantiza un buen precio y acaba con la especulación. Porque hay personas, en cambio, que les suben el valor más de lo normal y hay otras personas que, en cambio, están cobrando lo que es. La autoridad exhortó a la ciudadanía a realizar la denuncia correspondiente en caso de algún cobro indebido. Maritza Castillo, Medios Públicos. Cambiamos de tema. Las frecuencias que brindan servicio de transporte desde el terminal terrestre de La Tacunga en la provincia de Cotopaxi retomaron sus actividades luego de la paralización de la semana anterior. En la provincia de Cotopaxi, las 25 cooperativas de transporte interprovincial e intercantonal retoman sus frecuencias con normalidad en el terminal terrestre de La Tacunga, luego del cierre de las carreteras que no permitieron la movilidad y ocasionó grandes pérdidas económicas. Alrededor de $1.000 diarios, entonces podríamos decir que fueron alrededor de unos $12.000 en promedio. Hernán Velasco recorre la ruta Quevedo-La Manala-Tacunga y da a conocer que por semana perdió $2.500 por el paro. Son más de 12 días que hemos paralizado el transporte y nos ha fracasado bastante esa paralización. Para Madeleine Naranjo, el que todo vuelva a la normalidad le permite viajar a la ciudad de Guayaquil para retomar sus estudios. En el transcurso de esta semana yo creo que ya va a empezar a normalizarse. Igual los estudiantes van a retomar clases y todo. Son 350 frecuencias que salen desde el terminal terrestre de La Tacunga y que retoman sus actividades de forma normal. Máximo Barba, Medios Públicos. Sombreros de paja toquilla con sello ecuatoriano propone la empresa Fascinarte. En esta compañía elaboran estos productos con dibujos como el de abluma, la marimba, orquídeas y mariposas ecuatorianas. Enseguida le contamos cómo una doctora intercambia su profesión y la pasión por las tradiciones ecuatorianas.
Un problema de salud mantuvo varios días en casa a Gloria Silva. Ella es médico de profesión, pero las largas jornadas en la cama por el reposo médico se volvieron en un suplicio para ella. Por eso un día tomó un pincel y acrílicos y empezó a pintar. Arrancó con piedras y luego con sombreros de paja toquilla. Un año después, ese hobby se convirtió en un emprendimiento, al que junto a su hija, yerno y nuera llamó Fascinarte. He pintado madera, he pintado en yeso, hasta piedras. Y finalmente llegué a los sombreros por esta casualidad y me quedé así. En esta empresa se dedican a la elaboración de sombreros de paja toquilla y mocora, pero con un sello andino. Las creaciones son personalizadas, pero nosotros queremos resaltar nuestra fauna y nuestra flora. Da trabajo a pequeños artesanos de Montecristi, quienes le proveen los sombreros con calidad de exportación 1 y 2. En un punto de venta estamos ahorita en Casa Gangotena, también todos los días sábados en la feria de la Plaza del Rancho, del Centro Comercial Plaza del Rancho San Francisco. Estos sombreros se encuentran ya en países como Japón, Alemania, Uruguay, México y Estados Unidos, pero buscan seguir expandiéndose al mercado internacional. María Elena Vaca, Medios Públicos. Y aprovechando que a esta hora se nos abre el apetito, ¿se imagina usted empanadas de mapaguira, hornado y seco de chivo? Pues preste atención que en el siguiente reportaje nuestra compañera María Elena Vaca nos cuenta sobre este innovador emprendimiento. El sabor, olor y textura de las empanadas sedujo a Sofía Ortegón desde que era niña. Viene de una familia de cultores en la elaboración de este platillo, que ahora es el sustento de su familia. Hace 5 años creó Empanadas Factory, que es una microempresa con 2 locales en Quito donde se elaboran 30 tipos de empanadas. Empanadas riquísimas, súper ricas, les recomiendo. Ahora entiendo por qué se llena tanto el local. La sensación de este local es una empanada de hornado, con base a la tortilla de papa, el encurtido y por supuesto el cerdo. Esta creación nació en honor al equipo Independiente del Valle. Cuando salió esto del Independiente del Valle y que subió de categoría, realmente no tienes idea la fiesta que se hizo en Sangolquí. Precisamente donde nosotros vivíamos con mi nena, en el mismo conjunto vivían algunos de los jugadores del Independiente. Entonces teníamos cierta amistad. Y dije, no, pues, o sea, aparte yo soy sangolquileña a morir, entonces dije, algo hay que inventarse para que dentro de la marca exista una empanada en honor a ellos. La esencia de esta empresa es crear productos con platos típicos ecuatorianos. Por ello también tiene creaciones como la empanada de mapaguira y de seco de chivo, así como dulces como mejido, guayaba e higos con queso. Pasa que en el mercado hay muchas empanadas, ¿no? Hay muchísimos empanaderos, muchos colegas que trabajamos en el tema de la masa, y lo que yo quería era como captar un gran grupo de consumidores en donde estén todo en empanadas, de encuentres en un mismo sitio, todo en empanadas, que sea para los carnívoros, para los golosos, para los que les gusta la sal, para los veganos, para los vegetarianos, para los que se cuidan, que son las empanadas de horno, o los que no tanto y pueden comerse una empanada frita. Sofía se encuentra escribiendo un libro sobre la historia de la empanada en el Ecuador. Con los recursos que se generen en esta publicación, espera expandir su negocio y ya piensa en vender varias franquicias. María Elena Vaca, Medios Públicos. Empanadas que se ven realmente deliciosas y mejorar los ingresos económicos y promover un estilo de vida saludable fueron las motivaciones para emprender la venta de té a base del jengibre. Este negocio es amigable con el medio ambiente y cuenta con la participación directa de pequeños agricultores. Sus ventas se contactan por redes sociales. Tienen en el mercado un poco más de 2 meses. Tras planificación y estudios de los efectos para varias patologías, emprendieron la comercialización de Gin Tea. Para escuchar la forma como le ayudó a mantenerse en esta, pues las radioterapias, las quimioterapias, un coadyuvante, ¿no?
No podemos decir que es la cura, pero sí un coadyuvante en el tratamiento del cáncer. Este negocio no solo busca el beneficio económico, su objetivo abarca el bienestar de los consumidores, pues el jengibre previene la pérdida de células, mejora el metabolismo, ayuda a desinflamar el estómago, es eficaz en la pérdida de peso como un quemador de grasa natural. Nosotros vimos cuáles son las tendencias nutricionales y estos hábitos alimenticios tradicionales que van a cambiar a la larga. Nuestro producto es libre de preservantes, pesticidas, azúcares. La combinación de este té es completamente orgánica. Se utiliza stevia y canela. Esta actividad aporta al cuidado ambiental y a la inclusión de agricultores. Trabajamos directamente de la persona que es el productor, el pequeño productor, con nosotros. No trabajamos con intermediarios, sino directamente así dar un precio justo a ellos y nosotros también tener un beneficio, asegurarnos de un buen producto. El siguiente paso en esta microempresa es lanzar al mercado bebidas refrescantes y sazonadores. Guadalupe Ayoví, Medios Públicos. Y en más temas sociales, en Quito, un joven emprendedor realiza obras de arte fundiendo el hierro. Empezó de una forma empírica y hoy construye desde un joyero hasta monumentales obras. Ángel Zambrano elabora ahora un cóndor de más de 5 metros de altura que espera pueda lucirse en alguna plaza pública del país. Ángel Zambrano, oriundo de Chone pero habitante de Quito, empezó hace 14 años, cuando las ideas e imaginación se cruzaban en su cabeza y lo impulsaban a dar un paso más. Aunque la base de todo lo que empezaba fue aprender a soldar, tallar madera y forjar el hierro fue consecuencia de sus manos laboriosas y la creatividad que sigue invadiendo su mente. Dibujaba, pero tenía la inspiración de que podía hacer algo más en mi vida. Entonces la única forma de descubrirme fue en el hierro. Entonces ahora esto es mi sustento. Y esto lo vemos reflejado en sus obras de arte expuestas en su casa, que se ha convertido en una verdadera galería de arte, ubicada en el barrio de Ambajo, en el sector de Conocoto. Desde baúles, floreros, portabotellas, lámparas y adornos exclusivos, la mayoría reflejan su pasión por los animales salvajes. Una cama realizada con resortes al estilo vintage es parte de sus obras de arte. Pero eso no es todo. Ángel también construye pasamanos, balcones, rejas, portones, mesas de jardín. Su desafío actual es la construcción de un cóndor andino posado sobre una estructura de hojas forjadas con hierro. Más o menos está a una altura de unos 3-4 metros de alto. Y más la extensión de lo que es el ala, que es 5 metros. Su sueño es que se luzca en algún lugar público. Me gustaría verle en un lugar donde es la parte de la presidencia, ¿no? Ver una obra mía en ese lugar sería lo máximo. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. Preste mucha atención a la siguiente información. El Ministerio de Turismo, mediante un comunicado y rigiéndose a la ley de feriados establecida en el 2016, dio a conocer a la ciudadanía que Ecuador disfrutará de 4 días de descanso en el mes de noviembre. El país se lista para un largo feriado obligatorio. Ecuador vivirá un asueto desde el próximo viernes 1 de noviembre hasta el lunes 4 de noviembre en conmemoración del Día de los Difuntos y la Independencia de Cuenca. Así lo establece la Ley Orgánica Reformatoria a la Ley de Feriados vigente desde el 2016 y así lo confirmó también mediante un comunicado el Ministerio de Turismo. La máxima autoridad de esta cartera de Estado, Rosy Prado, aseguró que esta es la oportunidad de que el sector turístico se reactive a propósito de las pérdidas que generó el feriado de la Independencia de Guayaquil por el cierre de vías y la inoperatividad de algunos aeropuertos del país. Según Prado, durante los 11 días que duraron las manifestaciones en la capital, hubo pérdidas en el sector turístico de aproximadamente $2 millones diarios y 2 millones adicionales a nivel nacional. Carla Arcentales, Medios Públicos. Con el fin de reducir la brecha de desigualdad de género, un grupo de 18 niñas que se relacionan con carreras afines como las matemáticas y la tecnología se vincularon con la Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT, en una experiencia que las motivó a aspirar cargos gerenciales y otros trabajos que habitualmente son ocupados por los hombres. Con un conversatorio que permitió la interacción entre estudiantes de varios colegios de Quito y los funcionarios de la CNT, incluida su gerenta Marta Moncayo, esta Telefónica del Estado abrió un espacio para que las niñas conozcan de primera mano los desafíos en el campo laboral relacionado con carreras matemáticas, tecnológicas y de ciencia. No solamente son estos conversatorios, sino que vayan y conozcan la empresa, cuál es el trabajo, cómo es el día a día, e invito a las otras empresas a que también hagan estos procesos. En el
evento se nombró a una de las menores como gerenta simbólica de la CNT. Se trata de Nicole, quien envió una sugerencia a sus compañeras. No porque sean mujeres o porque solo en un trabajo hay hombres, todos pueden ser lo que ellas quieren, los logros, las metas. La idea no solo es familiarizar a las niñas con el ejercicio de las carreras que buscan estudiar, sino motivarlas a vencer cualquier obstáculo, entre estos la brecha de la desigualdad de género para ocupar cargos o trabajos habitualmente realizados por hombres. Creo que lo más importante aquí es que para lograr esa equidad de género en el futuro, que tiene que estar acompañada de que las mujeres reciban el mismo pago por hacer el mismo trabajo que los hombres, tiene 3 etapas. Y la más importante es que las niñas nunca tengan la idea de que no pueden hacer algo. Y es que según información recopilada por la CNT, solo el 35% de los estudiantes matriculados en carreras vinculadas en el mundo de la ciencia, tecnología y matemáticas son mujeres. Las niñas son las llamadas a romper con esa barrera. Y ya sienten ese compromiso. Yo tengo muchos sueños por delante, quiero salir graduada, quiero ser ingeniera. Padres de familia y maestros también fueron parte del evento y destacaron este tipo de espacios que impulsan a concienciar a una nueva generación. Es excelente porque primeramente les hacen a las niñas valorar el ser mujeres y adentrarse a un mundo, a una sociedad en la cual ellas pueden salir adelante. Jennifer Espinosa, Medios Públicos. Gracias a un convenio entre la Prefectura de El Oro y la Alcaldía del Guabo, se trabaja en el asfalto integrado en algunos barrios del cantón. En pocas semanas concluirán los trabajos de asfalto que se realizan en 6 barrios del cantón El Guabo, gracias a un convenio entre la Prefectura y el municipio. Estamos viendo el cumplimiento de un compromiso adquirido el 7 de septiembre, cuando nuestro cantón celebró 41 años de haberse creado. Y bueno, aparte de los documentos, aparte de los papeles, aparte de las letras, está haciéndose realidad con los hechos. Los sectores beneficiados son 30 de Abril, Santa Ana, Juana Mora, Cristo Rey, Segundo Cuello, El Triunfo y Patria Nueva, con un total de más de 10.000 personas favorecidas. En los sectores rurales vamos a seguir trabajando. Este no va a ser el primer convenio, pero aquí estamos trabajando en algunas barriadas, pavimentando y devolviéndole la dignidad a nuestra gente. La obra, que presenta un avance del 60%, significa un cambio de estilo de vida de estas comunidades, que vivían en medio del lodo durante el invierno y el polvo en el verano. Aquí son personas con discapacidad que viven, la mayoría son personas con discapacidad. Imagínense 5 años majando lodo. Sí. Podemos usar los taquitos, como dijo el alcalde, ya no hace, porque primero para poder salir aquí en un lodacero, que ni se imagina. En total se colocarán 4 kilómetros de carpeta asfáltica en las calles de estos barrios, que previamente recibieron obras de alcantarillado, agua potable y construcción de cunetas y sumideros. Maritza Castillo, Medios Públicos. Son las 13:14 y en este momento realizamos un contacto con nuestro compañero Alex Llanos, quien se encuentra en el Palacio de Carondelet a propósito de que el presidente de la República, Lenín Moreno, hoy mantuvo una reunión con varios representantes del sector productivo y también con varios representantes del sector gallero del Ecuador. Alex, te escuchamos. Muy buenas tardes. Amplíanos esta información. Hola, ¿qué tal, Carla? Muy buenas tardes. Pues sí, levantamos esta señal informativa desde el Palacio de Carondelet, en donde el presidente de la República ha mantenido nuevas reuniones en diferentes aspectos. Sin duda, el tema de la reactivación económica ha sido fundamental este día, pero también hace pocos minutos mantuvo una reunión que culminó hace exactamente 2 minutos con los galleros del país. Ellos básicamente han solicitado al jefe de Estado no se sancione, porque eso está tipificado actualmente en el Código Orgánico Integral Penal. Ellos plantean que se modifique esas figuras y que no se los sancione a través de este instrumento legal. Escuchemos lo que dijo el presidente de la República ante este planteamiento del sector de los galleros del país. Que parece que trata de mermar la actividad de los galleros. Francamente no estoy enterado del asunto, me vengo a enterar del tema. Acepté enseguida, apenas me pidieron la cita para hacerlo, primero porque me gusta la actividad y en primer lugar por eso, y en segundo lugar porque todos los ecuatorianos tienen derecho a hacerlo y quiero conocer cuáles son los problemas, cuáles son las dificultades. Estamos en un momento bastante rápidos, porque de todas formas les voy a decir que sí.
Tampoco para qué discutimos. Pero... Sin embargo, el mejoramiento productivo tras las pérdidas ocasionadas por las paralizaciones realizadas entre el 3 y el 13 de octubre también han sido parte de la agenda del día de hoy. El ministro Iván Ontaneda mantuvo una reunión con varios sectores productivos y ahí se habla de compensaciones a través de reactivaciones de créditos como los que se entregaron ya el día de hoy a través de la banca pública, específicamente desde Ban Ecuador, pero también para la anticipación de impuestos, para que se controle el tema de impuestos y se beneficie justamente a la reactivación productiva. Ese tema se trabajará con el Servicio de Rentas Internas y lo que se ha ratificado es que ningún sector productivo quedará del lado de estos beneficios y compensaciones que realizará el gobierno nacional. Esta es la información desarrollada hasta esta hora desde la Presidencia de la República. Nosotros vamos a continuar desde estudios contigo, Carla. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Alex. Muchas gracias por tu reporte desde la Presidencia de la República. Son las 13:43 y llegó el momento de realizar una segunda pausa comercial, pero al regresar ya está listo aquí Chobo para ampliarnos todas las noticias referente a los deportes. Arrancamos con las noticias internacionales. Unos 25.000 estudiantes universitarios y de secundaria manifiestan desde tempranas horas en Barcelona contra la sentencia a los líderes del Procés. Esta es una nueva jornada de protestas en España que dejaron hasta el momento más de 30 detenidos y 90 heridos. Encabezada por dos pancartas en las que se puede leer "Los estudiantes lo paramos todo" y por la República Catalana del Pueblo, los trabajadores y la juventud, la manifestación comenzó poco después de las 12 horas locales en la plaza universitaria para dirigirse a la plaza Sant Jaume, donde finalizaba la manifestación. Esta transcurrió con un ambiente festivo, vigilada por un fuerte dispositivo policial y un helicóptero que en todo momento sobrevoló la protesta. Desde que iniciaron las manifestaciones desde hace 4 días, tras la sentencia de condena a los líderes independentistas a penas de entre 9 y 13 años de cárcel, se han reportado 33 detenidos y 96 heridos. Las calles de Barcelona arden debido a los desmanes de los protestantes, quienes han quemado decenas de vehículos y contenedores. Y se prevé que las marchas y protestas se extiendan por 3 días más. Entre tanto, el gobierno advirtió que actuará si es preciso con firmeza para detener a los violentos. Pero ante los actos violentos, el gobierno reitera que no va a consentir bajo ningún concepto que la violencia se imponga a la convivencia. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. El presidente de la Generalidad catalana, Quim Torra, llamó parar los actos vandálicos producidos en esta región española producto de las protestas tras la condena a líderes independentistas y alertó sobre grupos infiltrados en estos disturbios. Posteriormente, Torra propuso una nueva votación sobre la independencia de Cataluña como respuesta a la condena contra sus antiguos dirigentes por el intento de cesión en el 2017. Si por poner las urnas para la autodeterminación nos condenan a 100 años, la respuesta es clara. Volveremos a poner las urnas para la autodeterminación. Con 105 votos a favor, Venezuela obtuvo un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Al respecto, el portavoz del Departamento de Estados Unidos, Morgan Ortagus, rechazó que el régimen de Nicolás Maduro busque un asiento en este Consejo de la ONU. Cualquier elección del régimen de Maduro al Consejo de Derechos Humanos haría una burla de la causa de los derechos humanos. Así dijo el portavoz y ratificó el apoyo de la administración de Donald Trump al gobierno interino de Juan Guaidó. La directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advirtió que el organismo espera ver el programa Futuro Gobierno de Argentina después de las elecciones de ese país, que se celebrarán en 10 días para continuar con su plan de asistencia financiera. Hasta el momento y en total, el FMI ha girado un total de 44.867 millones de dólares y el próximo tramo de ayuda por 5.400 millones de dólares tenía que ser desembolsado a mediados de septiembre.
pero la derrota electoral que sufrió el presidente Mauricio Macri, quien aspira a la reelección frente al peronista Alberto Fernández en las primarias del 11 de agosto, hicieron que el organismo demore su decisión de aprobar este desembolso. Y la Unión Europea y Reino Unido lograron un acuerdo para la salida de ese país del club comunitario tras maratónicas negociaciones. El texto debe pasar ahora por varios filtros y el del gobierno de jefes del Parlamento británico y europeo. A pocos días de que Reino Unido dé paso al Brexit el próximo 31 de octubre, el primer ministro británico Boris Johnson anunció que llegó a un acuerdo con la Unión Europea. El anuncio también lo hizo a través de la red social Twitter el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. Donde hay voluntad, hay un acuerdo. Tenemos uno. Su mensaje está acompañado de una carta dirigida a los líderes de la Unión Europea en la que les recomienda respaldar el pacto durante su cumbre este jueves y viernes en Bruselas. Según Juncker, se trata de un acuerdo justo y equilibrado que intensifica su compromiso para lograr soluciones. Mientras que Johnson en la misma red social afirmó que ha conseguido un nuevo y gran acuerdo del Brexit o salida del Reino Unido de la Unión Europea. El jefe del gobierno señaló que el Parlamento británico tiene que aprobarlo el próximo sábado en una sesión extraordinaria. El acuerdo debe pasar ahora por varios filtros. El primero, el de los líderes de la Unión Europea en Bruselas, que pueden firmar lo que les llega del negociador jefe Michael Barnier. Si Johnson no logra obtener apoyo parlamentario para su plan antes del sábado, debe escribir a la Unión Europea solicitando una extensión del plazo del Brexit hasta el 31 de enero del 2020. Fernanda de la Bastida, Medios Públicos. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, y el secretario de Estado, Mike Pompeo, se reunirán con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan para negociar un posible alto al fuego en la ofensiva turca contra milicias kurdas en el noroeste de Siria. Tras varios minutos llegaron a un acuerdo para decretar en Siria un alto al fuego de 120 horas. El ataque ha creado una nueva crisis humanitaria en Siria con 200.000 civiles huyendo, una alerta de seguridad sobre miles de combatientes del Estado Islámico abandonados en las cárceles kurdas. Muchas gracias por acompañarnos aquí en su telediario. Recuerde que a las 19 horas tenemos nuestro micro informativo y por supuesto a las 20 horas en nuestro noticiero estelar más información nacional e internacional. Muy buenas tardes con todos.